Bienvenidos al programa número 1 de la televisión por internet en el sur de México. De Oaxaca para el mundo, el hombre que les quita el tiempo al mediodía. Está cabrón, me traen a trabajar y no he comido. Con ustedes, el señor Miguel Quintana en el Troll Show. ¡Comenzamos! Ya es hora del troll y es un placer para mí poder saludarles. Hoy, como todos los días, tenemos un excelente programa pensado en ustedes. Quédense con nosotros, les garantizo que nos lo vamos a pasar muy bien. Amigos y amigas, bienvenidos al Troll Show. Pero hoy es un buen día para encontrar una buena amiga de redes sociales, una amiga oaxaqueña y una letra excepcional, una persona que escribe para la verdad, escribe, nos hace razonar y reflexionar cuando la leemos, y que bueno, se ha ganado su lugar en esta ciudad de Oaxaca, en este estado, en este país, y hoy en las benditas redes sociales, porque además es una columnista que está muy activa en las benditas redes sociales, y no es de ahorita. Ella no es de las que de pronto emigró. Ella ya tiene rato creando una comunidad muy importante, y bueno, pues me da mucho gusto recibir a la columnista periodista Rosy Ramales. Rosy, muchas gracias por la invitación, Quintana. La verdad es un gusto estar aquí. bienvenida, amiga, bienvenida al Troll Show. Y van a decir, ¿qué hace Rosy en el Troll Show? Enemiga de eso. No, pues ese es el troll, este es el Troll Show, y de verdad me da mucho gusto que haya aceptado, Rosy, me da mucho gusto que haya aceptado platicar con nuestra comunidad. Ya tenemos nuestra comunidad, así funcionan las redes. Rosy tiene su comunidad, la leen, la siguen, le dan like, le dan retweet, y nosotros tenemos los nuestros, y cada quien tiene su comunidad. Y hacer estas mezclas de comunidades pues es muy, muy interesante, porque pues es lo que mantiene vivas las redes sociales, hace más grande este movimiento de las redes sociales. Y bueno, pues bienvenida a nuestra comunidad. Te van a leer hoy, te van a ver muchos, seguramente muchos te leen. Me encontré en la mañana algunos, me preguntaban quién iba a venir, y decía, ¡ay, cabrón, no me lo pierdo! Pensaron que íbamos a tener desorden. De repente tenemos un programa muy desordenado, de eso se trata, divertirnos. Pero de repente tenemos la parte seria. Han venido por aquí algunas personas que le han echado bastante conocimiento para que la gente pueda tener un análisis al respecto de cada tema que han manejado. Rosy, pues mi reconocimiento primero como una de las periodistas más leídas en Oaxaca, de las plumas más temidas de Oaxaca. Te lo has ganado a pulso. Y primero que nada, pues preguntarte, ¿ha sido difícil como mujer ganarte un espacio y un respeto como el que tienes como columnista? Por lo menos en Oaxaca, porque digo, en algunas ciudades del mundo la mujer ya ha tomado más relevancia, pero Oaxaca y el periodismo, ¿es difícil convertirse en una columnista independiente y con una fuerza y presencia como la tuya? Sí, es difícil, es un tanto difícil. No podría decir que para mí ha sido muy difícil, pero sí ha habido momentos que se han presentado diversa dificultad. Yo empecé hace muchos años sin saber que me gustaba la comunicación y el periodismo, porque te platicaba hace unos días que yo estaba estudiando arquitectura. Wow. Entonces un día escuché en una radiodifusora, que era Radio Éxitos, una convocatoria para buscar a la voz femenil de la campeona, se llamaba. Entonces yo escuché ese mensaje y me fui a anotar. Me acuerdo que una de mis amigas de arquitectura, Adriana Morales, para que le mande un saludo, que es una gran amiga, todavía nos seguimos frecuentando, me acompañó, íbamos con los planos, me inscribí, y bueno, fui eliminada en la parte final de este concurso, en una de las etapas finales, que fue noticieros precisamente. Y entonces me acuerdo que estaba como locutor, un gran locutor, Gerardo García, que ahora ya no está aquí, que le decían el Lobo. Entonces el Lobo nos dijo a quienes no quedamos en la etapa final, que quienes tuviéramos la vocación, pues de alguna manera íbamos a buscar un camino, ¿no?
Y efectivamente así fue. En ese concurso quedaron Rocío Aragón, Irma Silva, wow, Cintia Martínez Becerril. Y bueno, yo me quedé con el gusanito de la comunicación y entonces busqué obtener la licencia de locutor categoría A. Que en ese momento se tenía que tener licencia. Se tenía que tener licencia. Sí, y claro. Entonces hice algunos estudios en la Ciudad de México, en el Centro de Certificación para Locutores de Radio y Televisión de la SEP, Sí. porque ahora es más fácil conseguir la licencia y antes no. Bueno, de hecho ya la eliminaron hace 2 años, ¿no? Estábamos todavía en la mejor. No, tenías que presentar examen de pronunciación de lenguas extranjeras, conocimientos generales, de cabina, etc. Entonces lo hice y empecé a hacer así como que radio, como que en ratitos libres, hacía yo suplencias de compañeros que tomaban algún permiso. Y fue muy difícil porque, bueno, los gerentes o los dueños de las radiodifusoras eran como que muy exigentes y no te dejaban. El mismo sindicato era muy exigente. Y así fue como me fui metiendo en la comunicación. Incluso llegó momentos en que entraba yo nada más así como que a mover la consola y para mí era eso así como que lo máximo, ¿no? Sin poder hablar, sin ningún comentario al aire ni nada. Padre. Sí, entonces fue la radio, incluso hice programas así como de anunciar temas musicales y dar horóscopos y recetas de cocina y te diré que yo ni sé cocinar, ¿no? Pero agarraba las revistas y leía alguna receta y los horóscopos, a veces los compañeros eran muy maloras porque me escondían las revistas y yo tenía que inventar al aire los horóscopos, ¿no? Y cáncer este día y cosas por el estilo. Lo malo era cuando me hablaban por teléfono para que yo les repitiera el horóscopo y bueno, decía, bueno, al final, pero eso era eventualmente, no siempre, ¿no? Y así fue, y después ese tramo comercial se terminó, digamos, y empecé a meterme a programas de noticieros, porque empecé a trabajar en Noticentro con don Manolo Ciordia, toda una institución en la radio, y entonces trabajaba ahí como reporteando. Y una vez me presentó don Manolo Ciordia a Humberto López Lena Cruz, que era director de radio de gobierno del estado en la época de don Eladio Ramírez. Y bueno, entonces Humberto me dijo que le gustaría que trabajara en la dirección de radio y me pasé para allá, para la dirección de radio del gobierno del estado. Trabajé ahí un tiempo, era parte de la voz que hacía el programa de la hora oficial, de la hora estatal del gobierno, ¿no? Porque cuando se enlaza los domingos, está la nacional y luego a la siguiente hora la estatal. Exactamente. La voz. Okay. Una de las voces porque había varias compañeras, otra era Irma Silva. Sí. Y estando ahí, pues conocí a todos los compañeros que escribían en prensa, porque antes Comunicación Social estaba en Palacio de Gobierno, entrando a mano izquierda hasta el fondo, luego estaba a un lado la Dirección de Radio y Gobierno del Estado. Duró mucho ahí, ¿no? Creo que hasta Gavino. Tiempo. Y no tenía nada, la cuestión de radio era nada más, se grababan los programas en unos aparatos que se llamaban Marantz, eran como unas grabadoras de este tamaño. Sí. Y ahí se grabábamos y luego se transmitían. Y ya después se hizo una cabina de radio, estando ahí como director Humberto López Lena. Pero a un lado estaba la sala de prensa, donde iban todos los compañeros a escribir, los corresponsales, los de los diarios locales. Y ahí conocí en la sala de prensa a Ulises Torrendera, que era corresponsal del 1+1, a Felipe Sánchez, que era desde entonces corresponsal de Excelsior, a Ismael San Martín, que tenía un semanario que se llama Cambio, un semanario muy combativo, a Víctor Ruiz Arrazola, que era corresponsal de La Jornada, a Francisco J. Sánchez, que era corresponsal del Financiero, y a muchos compañeros más. Entonces ellos me empezaron así como que a motivar a escribir para prensa. Yo decía, no hombre, si escribir una nota para radio, que tienes que hacerle así como que un párrafo de entrada, el insert y luego un párrafo de salida, me costaba trabajo, así como que me iba a costar mucho más trabajo hacer una nota para prensa, ¿no? Pero alguno de los compañeros me dijo, bueno, es que sí tienes vocación, porque incluso yo escribía cuento y poesía y se publicaban mis poesías y mis narrativas. Ya desde ahí empezabas a hacer tus pininos como escritora. Sí, se publicaban pero con un seudónimo, fíjate, con un seudónimo, no con mi nombre. Entonces empecé a hacer
el intento de escribir, y en lugar de irme a comer me quedaba yo ahí en la sala de prensa a practicar y a practicar y a practicar, ¿no? Entonces, había compañeros que se iban de parranda, y luego me decían, ay, no voy a poder llegar, no seas mala, ayúdame a hacer una nota, ¿no? Y la mandas así con mi nombre al periódico, y la mandaba yo para el periódico nacional además, pues no voy a decir nombres, ¿no? De qué compañeros. Pero al otro día a mí me daba mucho gusto ver publicada la nota que yo había hecho, aunque era mía, aunque era con el nombre del compañero, ¿no? Pero había otros compañeros que me decían, en ese caso sí lo puedo decir, por ejemplo, Ulises Sorrentera me decía, no hombre, lo que estás haciendo, cuando decía yo que me revisaran, lo que estás haciendo es un boletín, o sea, tienes que darle otro sentido, un sentido político, ponerle emoción, reflexionar en lo que estás escribiendo y cosas así. Entonces yo lloraba, y ahora se los agradezco mucho, escuela, porque a mí me resultaba así como que un golpe, ¿no? Pero realmente pues me estaban enseñando. No había entonces la escuela de comunicación o de periodismo. Sí, claro. Me acuerdo que un día estaba yo practicando, según yo, haciendo una crónica, que vino un arzobispo a Oaxaca, y entonces le dije a Ulises, oye, fíjate lo que estoy escribiendo, checa a ver si estoy bien, ¿no? Y lo leyó, no me dijo nada, se salió, al rato regresó con un libro de Elena Poniatowska, Todo México, el tomo 1, y agarra y me lo aventó. Si quieres escribir, primero aprende a leer. Yo sentí feo, me puse a llorar, quité la hoja de la máquina, porque antes era la maquinita. Sí, al golpe. Y me puse a leer como loca y desesperada, y a practicar y a practicar. Soy autodidacta, yo no estudié comunicación, yo estaba estudiando arquitectura en ese momento, y autodidacta. Y así fue como me fui metiendo, y cuando vi que estaba yo metidísima en la cuestión de prensa, y ahora prensa me llena totalmente. Para mí escribir. ¿Fue tu formación? Ah, sí, fue mi formación. Y bueno, empecé a escribir notas, y ya después empecé a escribir opinión con Raúl Castellano en su semanario Regeneración. Bastante duro en ese entonces. Bastante duro. Y estando en la dirección de Radio de Gobierno del Estado, ocurrió digamos, un incidente, una anécdota ahí que me hizo que yo me pasara de radio a prensa totalmente. Porque estando en la dirección de radio, pues escribía yo notas, y las escribía yo con seudónimo para que se publicaran en el semanario Cambio de Ismael San Martín, pero las escribía yo con un seudónimo. Y de repente hice una nota que también la hice para la dirección de radio, y se trataba de un desvío de recursos que había habido en la entonces Secretaría de Desarrollo Rural, y el contralor era Celestino Chávez, me parece. Sí, con Eladio, ¿no? Sí, con Eladio. Y entonces yo la pasé en la dirección de Radio Gobierno del Estado, pero no pasó nada, porque la información en radio a veces es muy fugaz, sobre todo en ese momento que no había redes sociales y no había nada, ¿no? Y no manejé todos los detalles, sino nada más una cuestión así muy breve. Y esa misma nota la escribí para prensa, así muy detallada, y se publicó en el semanario, y se publicó con mi nombre. Entonces generó así como que un escándalo. Y entonces con justa razón me llamaron y me dijeron, oye, es que no puedes estar en ambas partes y ser juez y parte, ¿no? Y tenían toda la razón del mundo. Claro. Y entonces yo ofrecí una disculpa, pero además me decidí en ese momento por seguir en prensa, ¿no? Y seguir en la línea independiente. Y seguir en la línea independiente, sacrificando un sueldo que tenía yo de manera quincenal, fijo, seguro, estable, ¿no? Esa estabilidad que te da un sueldo por más bajo o mediano o alto que sea, ¿no? Y me decidí por prensa, y de ahí me fui al Extra de Oaxaca. Wow. Ahí en el Extra de Oaxaca, donde ya estaba practicando de algún modo con Francisco J. Sánchez, escribíamos un suplemento que se llamaba La Banda, un suplemento juvenil, porque en aquel entonces pues éramos chavos, yo todavía hasta usaba calceta. Se llamaba La Banda, y escribíamos cosas novedosas de jóvenes que a veces causaban escándalo, ¿no? Y ese suplemento también lo firmaba con un seudónimo, y Paco pues con su nombre. Hicimos ese suplemento, y luego ya cuando estaba trabajando, ya que me contrataron bien en el Extra, pues empecé a trabajar ahí, y en los primeros meses que entré a trabajar en el Extra, creo que al primer mes,
me enviaron al estado de Chiapas, donde iba a haber una convención de los militantes del PRI. En el estado de Oaxaca no podía ser porque había proceso electoral, y entonces los estatutos del PRI no permitían en ese momento que se llevara a cabo. Y entonces fuimos a Chiapas, yo fui cubriendo la reunión de los oaxaqueños, y ahí sucedieron cosas muy chistosas de los priistas en la reunión que se dio, y luego en el cañón del Sumidero. Todos nos fuimos en un autobús, y entonces estaba como jefe de redacción Merino, un excelente jefe de redacción, yo le aprendí muchísimo, y bueno, le envié notas de ahí. Cuando llegamos, regresamos, hice otras notas y dije, oye, fíjate que yo vi esto cuando íbamos en el trayecto, y cuando íbamos en el autobús comentaron estas cosas, y luego en la reunión vi que sucedieron estas cosas así, cosas que no podía yo poner en la nota, porque en la nota informativa es la información, sí, punto. claro. Y le digo, yo tengo ganas de escribirlo, y me dice, ¿por qué no lo escribes? Es que no sé cómo. Me dice, pues así como me lo estás platicando, así. Y me acuerdo que en esa ocasión yo me quedé hasta las 2 de la mañana en la redacción del periódico escribiendo. Y te digo, las maquinitas de esas británicas. Ahí tenemos una, por si quieres recordar. Que no te podías equivocar además, porque Sí, hay que ponerle corrector y esperar que se secara y otra vez, ¿no? Y lo escribí esa crónica, y cuando la terminé se la entregué al jefe de redacción. No le puse un encabezado, él la cabeceó, y la borregada se desbandó al cañón, al sumidero, que no cañón. Y entonces ahí todas las cosas chuscas que pasaron, todo lo que comentaron, lo plasmé ahí. Y bueno, así como que causó mucho revuelo, porque no pensaron que yo iba a escribir todos esos detallitos que vi, ¿no? Sí, pensaron que bueno, no los iba yo a escribir, y era válido porque yo iba cubriendo, entonces todos esos detalles. Y esa crónica, con esa crónica obtuve el primer premio estatal de periodismo. ¡Wow! De 4 que he ganado. ¿Y es la primera columna oficialmente que haces? Crónica. Crónica. El género crónica. De género crónica, sí, sí. Género crónica. Pero es la primera que haces. Primera. ¿Y se lleva un premio? La primera, y se lleva un premio. ¿No? Y me encantó, y estaba allí muy contenta en el extra con el doctor Ramírez Puga, y estando ahí me invitan a trabajar en el periódico Noticias, y entonces el periódico Noticias estaba viviendo un momento un poco difícil de un cambio que se había dado, un poco difícil el cambio, ¿no? Sí, en la administración, saliendo de Diodoro, Eladio para Diodoro, fue el cisma, ¿no? Exacto. Entonces, en esa nueva época me invitan a trabajar, y estaba como director Ismael San Martín, que yo ya había tenido contacto con él porque era el director del semanario Cambio, y que me alentaba mucho a que yo escribiera, ¿no? Entonces me contratan ahí, a los pocos meses, creo como a los 2-3 meses, me contactan y me voy para Noticias. Y Ismael me decía, es que un reportero sin suerte no es reportero. Y una vez me dijo, ¿sabes una cosa? Necesito que te entrevistes al CAI Sada, ¿no? Porque el CAI Sada es el bueno para ser el candidato a la presidencia municipal, me parece. Sí, cierto, iba a la ciudad de Oaxaca, sí, claro. Y yo dije, ¿quién será el CAI Sada, Dios mío? Y yo salí con esa orden de trabajo y dije, ¿y quién es el CAI Sada? Pues lo primero que hice fue preguntar quién era el CAI Sada. Y entonces ya me enteré del nombre completo, y que estaba en ese momento como cónsul no me acuerdo exactamente el lugar en Estados Unidos. ¿Allí era cónsul antes de ser presidente? Sí. ¡Wow! Sí. Esa no me la sabía. Sí. Yo lo conocí ya como presidente, y de ahí que se fue de cónsul, pero no sabía que antes ya había sido cónsul. Sí, estaba como cónsul. Todos los días le ha gustado ser cónsul, entonces. Sí, y entonces investigué su número de teléfono, alguien me lo dio, y le hablé por teléfono, ¿no? Y entonces él me contestó muy amable, muy atento, sí, era un tipazo, ¿no? Y yo le empecé a preguntar, oiga, ¿y que usted va a ser el candidato? Y él me empezó a contestar, no, pues hazme la buena, que muchas gracias y cosas así. Pero al final de cuentas, cuando me hizo una pregunta a mí, yo le dije, ¿cómo? O sea, ¿qué dice? Y me dice, Rosy, ¿no eres Rosy? Le digo, sí, soy Rosy.
¿pero qué Rosy? Me dice. Digo, pues Rosy Ramales. Ay, yo pensé que era mi secretaria. Y ya había soltado todo. Ya me había dicho. El rosazo del Cari. Qué Sí. buen tema. Y entonces, pues yo con lo que a mí me había dicho él, pues yo escribí mi nota Sí, no, y chulito. salió muy bien mi nota, ¿no? Y entonces cosas así que me pasaron Wow. cuando estaba reporteando, porque reportear es una de las cosas maravillosas que existen en el mundo. Desafortunadamente ahora con tanta tecnología, los portales, la inmediatez, las redes sociales, como que se ha dejado de hacer ese periodismo de un poco de investigación, un poco de entrevista, un poco de hurgar un poco más allá, Sí. que creo que es lo que tú estás intentando hacer ahora en la red social, pero se hacía en ese momento de esa manera, ¿no? Y a mí me gustó mucho desde esa época la crónica, la narrativa, y a partir de ahí como que me solté con la narrativa haciendo la crónica legislativa, cuando estaba el Congreso del Estado enfrente del llano, ¿no? Y que era más bonito cubrirlo, porque ahora Salvador Sánchez Carreño estaba, ¿o cuál te tocó? me tocó como presidente, estaba Salvador Sánchez Carreño, Sí. pero también en algún momento fue Héctor Anuar Mafú. Sí, cierto. Todavía me tocó un cachito del Toluco Márquez, de lo último. Y pues todos los demás estaba mucho después, Aquiles López Sosa, que era un gran tipazo, ¿no? Y entonces se me fue dando, pero era entonces bonito hacer... ¿Quieres un café, Rosy? Así, claro, muchísimo gusto. Era bonito hacer la crónica legislativa porque además se prestaba, los legisladores eran como que hacían su trabajo de manera más comprometida, había el procedimiento legislativo se seguía más al pie de la letra. Yo me acuerdo que después de los dictámenes se leían en la sesión y después se reservaban artículos, se leían los artículos, se presentaban propuestas, contrapropuestas y a veces dabas a la madrugada en ese procedimiento. Porque ahora si tú vas a la legislatura desde hace como unas 3 o 4 legislaturas, ¿qué es lo que hace? Que se dispense la lectura, ¿no? Que se apruebe por obvia y urgente resolución, que no sé qué, y ya ni siquiera te enteras de lo que se trata, el punto de acuerdo o la iniciativa o la reserva que hizo un diputado o una diputada, ya no se ve nada de eso. Ya no están haciendo eso. Ya no están Fíjate que me haciendo tocó estar en el, ¿quieres azúcar normal? Hay Stevia, para no engordar. Y fíjate que me tocó ir al Congreso y me llevó un susto. Al Senado. Fui a ver todavía era Jorge Toledo senador, y lo fui a ver, y yo fui por un tema X, ¿no? Pero vi que estaba la sesión, y de pronto dije, no, pues no va a estar. Y ahorita los tres de billetes se sacaron abajo. Y de repente agarra y yo me pasan a la oficina y veo a Jorge sentado y estaba en friega, la única que tenía era la pantalla y el control remoto con el que votan desde su oficina. Dije, no puede ser, cabrón, o sea, desde su oficina estaba, ya hace la votación, me dijo, a ver, espérate, y agarró, y desde su oficina votó a control remoto. Ya no están en el pleno, Ya no están en el pleno. Antier estuve en el Congreso otra vez y andaba el líder de la bancada de Morena, Monreal, estaba el pleno, de hecho estaba Salomón hablando y Monreal estaba afuera. De repente le avisaron, ya van a votar, le llevaron el botoncito para picar. Ni siquiera se fijó Sí. de que ya no están haciendo la labor legislativa, ya van tan amarradas las cosas que ya nada más se suben a dar show. Exactamente, ¿no? Y mal show además. Más show. Y sí se puede hacer la crónica legislativa, pero ¿sabes qué pasa ahora? Ya las sesiones empiezan demasiado tarde y tenemos otras ocupaciones. Ya no podemos dedicarnos totalmente de lleno a estar ahí las 24 horas del día en el Congreso del Estado, en el Congreso de la Unión, alguna de las cámaras del Congreso de la Unión para poder hacer la crónica legislativa. Ya tienes otras actividades, sí, claro, ¿no? Entonces no puedes estar todo el tiempo. Y ahora no los dejan entrar, dicen, ¿no? Y ahora no los dejan entrar. Bueno, ya la verdad hace ya rato que ni siquiera voy al Congreso. En el Congreso de Oaxaca tenemos ese relajo ahora que no nos dejan entrar.